Muy bien. Entonces, iniciamos igual que siempre, ¿verdad? Voy a hacer una lectura, una explicación. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en cualquier momento. Y si no, al final nos dedicamos un rato solamente a lo que son preguntas y respuestas. Bueno, el sutta que había propuesto para hoy es el Majjhima Nikaya 132. Como les decía, es parecido al 131, así que pueden leer cualquiera de los dos. Pero ¿por qué quise poner el 130 y el 132 acá para leer? Por esto. Bien, dice, en una ocasión el bienaventurado, esto es el Buda, estaba morando en Savatthi, en la arboleda de Yeta, en el parque de Anathapindika. Entonces dice que el venerable Ananda estaba instruyendo, urgiendo, elevando espiritualmente y regocijando a los monjes con la charla del Dhamma dentro del, aquí esta traducción dice hall, pero eso es sala, literalmente es el nombre de este tipo de construcción es sala de la asamblea. En esta ocasión estaba recitando el resumen y la exposición sobre uno que ha tenido un día auspicioso. Entonces quería hacer mención a esto porque a veces el tema surge. Vean que este discurso lo está dando Ananda, el venerable Ananda, que era el primo y uno de los principales discípulos. En este caso era el asistente del Buda. En este sutta no queda claro si ya para esta etapa él es el asistente del Buda, pero a los últimos 25 años lo fue. Y eso es lo que quería resaltar, el hecho de que el Buda no siempre es el que enseña, ¿verdad? Porque a veces quedamos como con esta idea de que solamente lo que el Buda dijo es enseñanza del Dhamma, o solamente el Buda enseñaba. Y él, antes de morir, ya urgía a los monjes a enseñar, a ir a otros lugares, a enseñar y demás. Y en este caso, aunque el Buda está ahí mismo, en este parque, en este momento no está ahí presente y está Ananda dando una instrucción. Lo que Ananda está repitiendo, en este caso, lo que está enseñando es el 131. Aquí estamos en el Majjhima Nikaya 132, pero él está dando la instrucción que el Buda ya había dado, que está registrado en el Majjhima Nikaya 131. ¿Verdad? Entonces, a veces los monjes si dan una instrucción nueva, si dan alguna enseñanza nueva, o al menos en sus palabras nuevas, pero todo viene de lo que el Buda ya ha enseñado, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, esto era como un punto que me pareció interesante, pues tocar el día de hoy y hacer manifiesto que así es. Entonces, bueno, aquí ya dicen que Ananda estaba instruyendo, y luego dice que cuando se hizo tarde, el bienaventurado en medio de la reclusión meditativa, o bien andaba meditando, fue a la sala donde estaban los monjes, y lo que hace es que pregunta que quién estaba instruyendo, quién estaba dando la clase del día de hoy, o quién estaba haciendo la exposición de ese día. Y le responden que lo que estaban hablando era de este discurso. Muchas veces cuando el Buda da una instrucción le preguntan cómo se va a llamar esa instrucción y él da algún nombre, la puesta en marcha de la rueda del Dhamma, etcétera, etcétera. Y en este caso la instrucción se llama uno que ha tenido un día auspicioso. Entonces le dicen esto. Bueno, estaba el venerable Ananda y estaba enseñando este tema, que es acerca de tener un día auspicioso. Y el Buda va y le pregunta a Ananda que cómo lo estaba haciendo, como para verificar qué está haciendo, que es parte del punto que decía que me parece importante e interesante recalcar, porque el Buda siempre estaba haciendo eso, siempre pasaba bastante evaluando, por decirlo de alguna manera, o verificando que el Dhamma se mantuviera. Y a veces sí han visto en el grupo que tenemos de estudio, alguna gente se enoja cuando uno corrige algo o le dicen a uno que no, que en realidad es de esta otra manera, o que tal escuela de budismo dice esto y dice lo otro, y los administradores, ¿verdad? Le decimos que no es así, que en los sutras dice otra cosa, que el Buda dijo esto, y a veces hay un poco de roce y la gente como que no entiende por qué somos
tan insistentes en hacer este tipo de correcciones. Incluso le dicen a uno, lo tildan de necio, de ¿cómo se llama esto? Como de ser muy puritano, que está bien cambiar el Dhamma, o está bien tener otras ideas y propuestas, y no es así. Esto viene directo del Buda, de la importancia que es el Dhamma, y él mismo en vida hacía esto, y hay otros suttas que en algún futuro ojalá podamos ver, donde él le dice a los monjes, no, eso es incorrecto, eso no es así, hay que corregirlo, hay que decirlo así. Y de hecho, entre las reglas monásticas para los monjes, si hay un monje que está enseñando algo incorrecto, a los otros monjes tienen la instrucción de ir y corregirlo. Y si el monje no acepta, no hace los cambios, hay incluso una instrucción que dice hay que alejarse de él. Si simplemente, bueno, de él o de ella, del monje o la monja, si simplemente no quiere escuchar a los demás monjes, entonces hay que cortarlo por protección al Dhamma, ¿verdad? Y eso lo hemos visto hoy en día en muchas escuelas y en otras tradiciones, religiones. Eso siempre va a suceder, siempre habrá alguien que quiere cambiar la instrucción, sea por interés personal, sea por mala interpretación, sea por un error honesto. Y desde acá vemos el Buda tomando esa práctica y a mí siempre me ha parecido muy interesante que él lo haya hecho, porque no lo he encontrado en otras tradiciones, que haya un maestro realmente ahí atrás haciendo hincapié en lo importante que es conservar la enseñanza por el bienestar de todos, ¿verdad? Bien, entonces ya lo que sigue en la lectura es la enseñanza como tal, pero antes también quiere hacer otro hincapié de por qué este sutta es tan importante, por qué quería ver esto. Y es el tema de que uno escucha lo de vivir en el presente, ¿verdad? Que es una enseñanza que está en varias escuelas. Eso lo vemos en tradiciones védicas, esto lo que conocemos de hinduismo, entra obviamente el yoga también en eso. Y ahora lo he escuchado incluso en otras tradiciones que diría yo que tradicionalmente no lo tienen, pero se ha ido incorporando. Incluso personas que practican varias ramas de cristianismo o catolicismo, como que se ha ido incorporando, ¿verdad? Y todo el New Age, tal vez el que lo tiene más fuerte es el New Age, que es básicamente pues la gente que no quiere realmente estudiar y solamente decir cosas al aire y pensar que tiene alguna validez, que no siempre es que no tenga validez, pero no es como que uno pueda nada más decir cosas al aire. Tal vez en ese punto, y para reforzar lo que quiero decir de la importancia de esta enseñanza, de cómo se malinterpreta y el problema que viene de malinterpretarla, quienes sean parte del grupo, hace poco alguien preguntó por un autor, Lama algo, ya no recuerdo el nombre. Yo recuerdo un poco de él, pero el nombre no está presente en mi cabeza. Y alguien preguntó que qué opinan de ese autor, y mucha gente escribe que maravilloso, que es muy lindo, que ha escrito cosas muy buenas, y demás y demás. Y es interesante porque alguien, no sé si fue Ross la que compartió un enlace donde viene la historia de él, que es básicamente un escritor falso. Todo lo que escribió es inventado de él 100%. Entonces, alguna gente lo que argumenta es que qué importa si al final del día eso le ha despertado el interés a mucha gente en esta enseñanza, pero también hay que rescatar, o hay que ser muy, muy conscientes de que dicha que le abrió los ojos a muchos, pero si es una mentira abierta, también hay un gran riesgo. En este libro aparentemente él habla de cómo es Tibet, cómo son algunas de esas tradiciones, pero todo es inventado y es falso, ¿verdad? Entonces el problema con eso es, sí, es cierto que nos puede levantar o despertar el interés en nuevas instrucciones, pero a la vez nos puede confundir. Y eso es lo que realmente tenemos que tener cuidado cuando recibimos una instrucción falsa. Si pedimos una dirección para ir a un lugar, lo ideal es que nos den la dirección correcta de cómo llegar a ese lugar. Entonces, si la gente viene al budismo
y quiere estudiar cómo es que el Buda enseña vivir el presente, por qué es importante, nos toca cuidar mucho la respuesta y no confundir a las personas. Libros como este que mencionaba ahorita es uno de muchísimos que hacen eso. Hay autores muy famosos, muy grandes, que abiertamente dicen yo todo esto lo estoy inventando. Y de nuevo, el problema real es que podemos confundir a las personas, ¿verdad? Si no les gusta el Dhamma, pues perfecto, van y estudian lo que sea el tema en otra tradición, pero que sea lo que realmente se está proponiendo, para no confundir. Entonces, bueno, el tema de vivir el presente, como decía hace un momento, se ha ido permeando en muchas tradiciones, en diversas tradiciones, y en el budismo hay algo similar a ese vivir el presente, que es esto, tener un día auspicioso, tener un momento auspicioso, o algunas formas de traducirlo. Y hay que entender cómo es que el Buda está proponiendo hacer esto, cómo lo vamos a aplicar en meditación, cómo lo vamos a aplicar en el día a día, cómo vamos a utilizar esta enseñanza para realmente tener bienestar. En algunos lugares y algunas personas piensan que el Buda dijo, vivan el presente porque el presente es lo más maravilloso que hay. Por ejemplo, eso es una cosa que dicen, es que el presente es maravilloso, es que el presente es lo único que es real. Y reducen la enseñanza, reducen la práctica a un placer mundano, ¿verdad? Disfrute este momento, incluso eso, disfrutar el momento. Todo eso es incorrecto. Aquí estoy recordando ideas que he escuchado y todas son incorrectas. No es disfrutar el momento, ¿verdad? Que si me estoy tomando una bebida deliciosa, que la disfrutemos ahora, porque no sé si mañana la podré tomar de nuevo, ¿verdad? Entonces no se trata de reducir esta enseñanza o esta práctica a algo mundano, un placer transitorio, sino que es aprovechar el momento para meditar. Es lo mismo que en otras enseñanzas o en otros lugares encontramos de, por ejemplo, la importancia de mantener la vida. ¿Por qué no matamos? Porque ningún ser quiere que lo maten y porque es especialmente importante no matar a un ser humano. Que antes de que diga algo que se puede confundir, no es que es peor matar a un humano realmente que a un grillo, o sea, los dos están mal, pero el tema especial de la vida humana es que en este plano la práctica es el mejor momento para practicar, para practicar el Dhamma, desarrollar, entender el Dhamma y el despertar. No es posible o no es tan fácil hacerlo como grillo, no es tan fácil hacerlo en los planos infernales, no es tan fácil hacerlo en los planos superiores de placer, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde viene. Cuando se habla de vivir el presente o de aprovechar este momento, no es porque tenemos la posibilidad de ir, no sé, a andar en velero y eso es maravilloso, no se trata de eso. El Buda es muy claro y dice, cuando comemos, no lo hacemos por placer, no lo hacemos por mantener el cuerpo hermoso, no lo hacemos por el sabor, no lo hacemos por nada de eso, lo hacemos, comemos, entendiendo que es para nutrir el cuerpo, para que esté sano, para poder hacer la práctica. Entonces ven que distinto, ¿verdad? Él siempre regresa a hacer hincapié, a decir, es la práctica. Recuerden que todo esto es para la práctica. Vamos a comer para la práctica. Vamos a aprovechar el día de hoy para la práctica. Siempre es para la práctica, para estar bien en este momento. Y estar bien no es disfrutar de un pastel, no es disfrutar de una bebida, no es disfrutar de una película. Estar bien es abandonar las causas del sufrimiento. Bueno, eso es de lo mejor que podemos hacer siempre, estar en meditación todo el tiempo. Y estar meditando, estar observando la mente cuando se está yendo a estados negativos, cuando está llegando la tristeza, también cuando está llegando la felicidad. Porque a veces estamos disfrutando mucho y nos podemos descuidar y esa felicidad va a terminar en algún momento. Siempre. Todo placer se va a ir. Si no nos cuidamos, eso nos va a generar mucha insatisfacción, muchas penas, mucho sufrimiento. Y eso es lo que estamos observando, ¿verdad? Que es otra de las confusiones que hay con la enseñanza del Buda.
Es que le dicen a uno que no puede disfrutar, que no puede estar feliz. No, no, no. La enseñanza es no confiarse, no pensar que ese vehículo nuevo o ese trabajo nuevo o ese aumento de salario me va a hacer feliz. Hay placer, pero se va a terminar en algún momento. Entonces estar muy atentos a cuando eso suceda. Entonces leamos cómo es que el Ananda repite la enseñanza del Buda, que es justamente este punto que estaba yo mencionando en este momento. Cuando el Buda le pregunta a Ananda cómo hizo la instrucción, cómo repitió la instrucción de lo que es uno que ha tenido un día auspicioso. Y Ananda lo que dice es ese verso que ven ahí, es como un verso que dice, no reviva el pasado, no viva las expectativas del futuro. Deje atrás el pasado, el futuro aún no ha llegado. Entonces, si quieren, vemos ese primer punto que está ahí, esa primera sección que ya tiene bastante información. Dice, no reviva el pasado, ¿verdad? ¿Y por qué no revivir el pasado? Alguien podrá decir, pero si el pasado fue hermoso, si fue bonito, ¿qué pasa cuando revivimos el pasado? Si es un pasado que nos dolió, que nos generó insatisfacción, ¿para qué revivirlo? ¿Verdad? ¿Por qué volver una y otra vez a sentirnos mal por todo eso? Y si el pasado fue hermoso, una pareja que tuvimos muy bonita, un trabajo muy bonito que tuvimos, pues va a suceder lo mismo. Vamos a sentirnos mal por estarnos aferrando a eso, lo que llamamos la nostalgia, ¿verdad? Sentirnos mal porque, también que estaba eso. Es común escuchar el tema de que siempre el pasado era mejor. Y no, es mentira. Hoy estaba viendo un documental de la era victoriana y todas las enfermedades y las condiciones de trabajo y los días de 16 horas sin poder almorzar, ni siquiera tener una pausa para almorzar. Le descontaban a uno el salario por ir al baño, ¿verdad? Entonces, no, el pasado uno lo ve de dos maneras, o sufre por él, ¿verdad? Porque fue una experiencia negativa, o lo hace ver más hermoso de lo que era y pensar que ahí sí estábamos bien. Revivir el pasado es una forma de huir a lo que estamos viviendo en este momento. Pate dice que se agita la mente, correcto. Lo que hacemos es agitar la mente. No viva con expectativas del futuro, es exactamente lo mismo. Es huir. Y hace poco hice una de estas sesiones hablando de eso, de que mañana es una excusa, creo que así fue como le llamé. Porque tomamos el futuro para decir eso. Está bien que hoy esté mal, porque mañana voy a estar bien. Está bien pasar mal un rato ahora porque nos ponemos esa falsa idea de que ya mañana todo va a estar bien. Entonces no, haga lo que hay que hacer ya en este momento. Podemos estar bien ya, justo ahora. Cualquier pena que tengamos la podemos dejar ir. No hay que esperar a mañana. Y también porque el hecho de que la mente también se va a agitar. Expectativas del futuro. Si hay algo que va a suceder mañana. Por ejemplo, en este momento, este domingo que viene, hacemos el primer retiro de nuevo ya físico. Vamos a ir a una propiedad que nos prestaron, la hemos estado limpiando, estamos invitando gente, pero hay una serie de condiciones ahí que no sabemos qué va a pasar. Y yo podría estresarme bastante pensando en todo eso, ¿verdad? Y es muy bonito, por un lado también, hay mucha expectativa, muy hermosa, vamos a reunirnos de nuevo, vamos a meditar, viene la futura monja de Costa Rica, la muchacha esta que se está entrenando ahorita. Hay muchas cosas muy lindas, entonces puede haber también agitación y me pierdo de estar bien en este momento. Pero en este caso en particular también hay dudas de si todo va a salir bien, estamos con un montón de lluvias, el lugar es alejado, montones de cosas muy interesantes y podría más bien estresarme y no pasar un buen rato estando en este momento podría pasar un mal rato por lo que quizá suceda o quizá no suceda, ¿verdad? Es exactamente lo mismo.
Luego dice, deje atrás el pasado y el futuro no ha llegado. Es para reforzar eso, ¿verdad? El futuro no ha llegado y siendo muy budista puede que nunca llegue. Eso viene más adelante. ¿Verdad? Puede que me muera hoy y deje atrás el pasado. Pero mire claramente a cada uno de los estados que surgen en el presente. Y aquí es a donde viene tal vez parte de esta confusión. Que hay que mirar claramente a los estados que surgen en el presente. Aquí el Buda no está diciendo disfrute de este momento, lo que está diciendo es observe los estados, y son estados mentales. Aquí sería bueno una traducción, hacer una aclaración de eso, que son estados mentales que surgen en el presente. Pero también queda la pregunta de por qué es tan importante observar los estados mentales. Eso lo voy a aclarar en un momento. Entonces dice que sean conocidos tal cual son y que esté seguro de ellos. Eso reforzando, ¿ven? Es mirar claramente los estados mentales, que sean conocidos como son. No es pintarlos, no es que viene una emoción y creamos historias a partir de esa emoción, es verlos tal cual son. Pero que sea en relación a ellos invencible e inamovible. Si el Buda estuviera diciendo hay que disfrutar este momento, esta línea no tendría sentido. Vea que dice que seamos inamovibles. Si en este momento hay felicidad, lo que hay que hacer es observarla, pero no dejarnos mover por esa felicidad. No engañarnos diciendo, ya, ahora sí soy feliz por siempre. Y, retomando lo de antes, no viva con expectativas del futuro. Si en este momento tengo felicidad, siempre va a haber un pedacito de la mente diciendo, ¿y cuando esto se vaya qué? Tengo un vehículo nuevo y cuando me lo choquen, y cuando tenga que pagar impuestos o algunas otras cosas, y cuando pase esto, cuando pase lo otro, ¿verdad? Me dan un bien nuevo cuando lo pierda, cuando me lo roben, dinero, etc. Entonces ve que ahí viene el inamovible. Igual si fuera una preocupación, bueno, sí, está bien. Por ejemplo, vuelvo a mi tema del evento que estamos planeando. Veo el estado que hay, puede haber nervios, ya casi viene, faltan cosas por terminar, pero lo ideal es no dejarme mover por eso, no crear historias a partir de esas preocupaciones y esa inseguridad. Es hoy cuando el esfuerzo debe ser hecho, y esto es de nuevo la invitación del Buda de siempre, justo ya en este momento, lo que decía antes, ¿verdad? Que a veces decimos, no, mañana estoy bien, entonces hoy me quedo viendo tele. No, este es el momento. El esfuerzo debe ser hecho hoy. Y lo que les decía, que siendo muy budista, mañana puede llegar la muerte. ¿Quién no sabe? Y es una práctica muy común de los que meditamos. De decir, ¿y si mañana no me levanto? Cuando decimos, no, mañana medito. Bueno, ¿y si me da algo en la noche? Un día de esos comenté al respecto, creo que fue en la sesión de la muerte, que mi tía murió joven, de 21 o 22 años, durmiendo, embarazada. Y es justamente eso. En esa época, y todavía hoy en día, uno puede tener una embolia, puede tener un coágulo, y no es algo que realmente sepamos. Yo puedo tener uno, y así como mi tía murió, yo me acuesto y a dormir y mañana no amanezco, ¿verdad? Entonces, si hoy en la noche digo, no, estoy cansado, no voy a meditar, mañana medito, eso es la idea que tengo que tener. Bueno, pero ¿cómo sé? ¿Verdad? Si no me va a pasar igual que a mi tía. No es un desconocido, no es un libro que leí, no es un reportaje, es alguien cercano, es una tía, ¿verdad? Puede haber herencia de ese tipo de condiciones. Entonces realmente voy a jugar con eso y decir, mañana tengo 10 minutos para meditar. Entonces dice, no negociando con la mortalidad, mandando fuera sus hordas. Y Pati dice, lo que causa sufrimiento son las expectativas. Y es totalmente cierto. Las expectativas crean ansiedad, de ahí viene mucho sufrimiento. Volvemos a la segunda noble verdad, es el aferro a esas expectativas. Tal vez formalmente sería el aferro a la expectativa, ¿verdad? Porque la expectativa podría entrar en esta parte que dice el Buda, observar los estados que surgen, los estados mentales, y la expectativa es un estado mental.
Entonces, si lo aplicamos a lo que el Buda dice, mirar claramente cada uno de los estados que surgen en el presente y que sean conocidos tal cual son, entonces la expectativa como tal no nos generaría sufrimiento, si estamos haciéndolo así. Pero si nos perdemos en la expectativa, si nos aferramos a ella, si no la vemos claramente, ahí empieza a haber problemas, ¿verdad? Entonces las expectativas, pues idealmente, con buena práctica, llegamos a tener pocas expectativas, a entender cómo son las cosas, ¿verdad? Pero mientras tanto, al menos no perdernos en ellas, porque las expectativas son para ambos lados. Yo ahora tengo expectativas para todo lado con este taller que va a haber, que si va a ir bien, que si va a ir mal, que si va a llover, que si verá que si vamos a coordinar bien un sinfín de cosas que coordinar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a perderme en ellas o simplemente tener claro que tengo que practicarlas, ¿verdad? Porque hay que coordinar el evento, tampoco lo puedo dejar pues tirado completamente. Y dice, alguien que mora ardientemente, no aflojando de día ni de noche, es llamado por el pacífico sabio, que en este caso es el Buda, uno que ha tenido un día auspicioso. Entonces ven, con esta simple línea nos queda muy claro qué es lo que realmente el Buda está diciendo que es practicar el ahora, practicar este momento. No se trata de disfrutar mundanamente, no se trata de simplemente pues estar aquí pasando el rato. No es tampoco lo que dicen que solo el presente existe, el pasado es mentira. No, el pasado es real. Vean que el Buda dice, no revivo al pasado porque ya pasó. No es que sea falso, es real, pero ya pasó y el futuro no ha llegado. Pero son todas esas otras historias que se han venido filtrando que nos dicen, solo el presente es real. No, todo es real, el pasado es real, el futuro es real, pero no nos sirve para practicar. Si la mente está pensando en el futuro, no está meditando. ¿Y cómo vamos a abandonar el sufrimiento en este momento si la mente está pensando en el futuro, ¿verdad? Sería muy lindo si llegamos al otro domingo y si llega bastante gente y si meditamos y un montón de cosas, pero no a costas de este momento de yo meditar, por ejemplo, y de nuevo, de que ¿qué tal si mañana no amanezco? Entonces, ¿para qué? Y luego estas últimas líneas que parecen muy largas, pero en realidad es sencillo lo que está sucediendo. Dice, ¿cómo es, monjes, revivir el pasado? Parte de lo que ya hablamos. Es cuando uno encuentra deleite en este tipo de pensamientos, que son, yo he tenido esta y esta forma en el pasado, o uno encuentra deleite en este tipo de pensamientos, yo he tenido esta y esta sensación, he tenido esta y esta percepción, he tenido estas y estas formaciones mentales, he tenido esta y esta conciencia en el pasado. Es así, monjes, como uno revive el pasado. Entonces aquí el Buda está llamando la atención a esos placeres, lo que les decía, el pasado siempre fue mejor, ¿verdad? Dicen que en retrospectiva todo se ve claramente, a veces cometemos errores, o en este momento no vemos las cosas, pero luego ver para atrás todo es muy fácil, darnos cuenta de las cosas que hicimos mal o que hicimos bien. Y esto es otro de los fenómenos que hay, que siempre todo en el pasado fue mejor. Es fácil cuando terminamos una relación amorosa recordar todo lo bueno. Pero ¿por qué terminé? ¿Qué habrá sido? ¿No? ¿Qué tal si regresamos? Y uno se le olvida todas las cosas malas que sucedieron. O incluso la situación contraria. Terminamos tan enojados que no recordamos cosas buenas que hayan sucedido, ¿verdad? Entonces esto es lo que el Buda dice, eso es revivir el pasado. Cuando uno encuentra deleite en pensar en las formas que tuvo, y cuando él habla de tenido formas en el pasado se refiere al cuerpo físico. Cuando no tenía canas, cuando no tenía estos dolores de espalda, ¿verdad? Cuando tenía músculos, cuando lo que sea. Todo eso es esta forma en el pasado. Sensaciones, qué bonito ese viaje a la playa, qué bonito esto y lo otro. Y cómo es no revivir el pasado. Cuando uno no encuentra deleite y hace la misma lista de antes. Cuando no hay deleite en haber tenido esta y esta forma, ¿verdad? Yo
mi familia tiene pocas canas en general. Entonces es muy interesante. Yo ahora ya estoy empezando a tener más canas. Tengo amigos que desde jóvenes tienen muchísimas canas. Y a mí me ha parecido muy interesante ver eso, cómo a uno le puede afectar de un día para otro empezar a ver canas, ¿verdad? Y yo lo asocio mucho porque el Buda en varias ocasiones habla de eso, que hay que irse al monasterio cuando uno es joven, tiene el cabello negro, ¿verdad? Y todo está bien. Entonces cada vez que veo una cana nueva pienso en esa instrucción del Buda, de, cómo empieza uno a cambiar eso, y si hay deleite en esto, o si no hay deleite, si me preocupa, si no me preocupa. Yo todo eso lo aprovecho siempre para meditar, ¿verdad? Y eso es no revivir el pasado. Si uno ve una cana nueva por ahí, si ve un dolor de espalda nuevo por ahí, no deleitarse en el pasado, no revivir el pasado, es decir, bueno, hoy hay canas, hoy hay dolores de espalda, hoy hay menos muelas en la boca porque se van cayendo, o hay más caries. Todo bien, así es. Y ahora pasamos al futuro. Dice cómo monjes uno vive las expectativas del futuro. Y es cuando uno piensa que tenga esta y esta forma en el futuro. De nuevo es el cuerpo. Está uno yendo al gimnasio y está pensando lo bien que se va a poner el cuerpo. Y se deleita en eso. O incluso en el cuerpo podemos incorporar algo como decir comidas. Pensando, voy a comer esto y esto otro. Cuando uno piensa que tendrá esta sensación en el futuro, vendría también en ese tema de comidas. Que tenga esta y esta percepción en el futuro. Formaciones mentales, esos son pensamientos básicamente para efectos de este tema. Que tenga esta y esta conciencia en el futuro. Y aquí la palabra conciencia se refiere simplemente a percibir algo. Conciencia en el futuro es, por ejemplo, que mañana voy a ir a la playa y voy a ver el mar. Entonces voy a tener conciencia del mar, ¿no? Hago la aclaración porque también con la palabra conciencia hay algunas ideas distintas de lo que realmente se refiere el Buda. Entonces eso es tener conciencia del futuro. Y lo mismo para atrás, dice, ¿cómo no se vive expectativas del futuro? Y es no haciendo eso, no teniendo deleite, no teniendo esos pensamientos. Y volvemos a lo mismo, hoy me siento mal. ¿Cómo es deleitarse en el futuro? Diciendo, bueno, pero mañana voy a estar en la playa, voy a tener conciencia del mar y entonces ahí seré feliz. No, puede que no llegue a mañana. Mejor medite hoy. Como monjes uno no mira claramente los estados que surgen en el presente y lo que dice es una persona no instruida. Esto es una fórmula común y corriente que no tiene consideración a los nobles, esos son los monjes. No se entrena en la disciplina ni en el dhamma. Una persona que no tiene consideración a los hombres rectos, tampoco se entrena ni se disciplina en su dhamma. Considera la forma como el ser como si poseyera la forma, o considera la forma del ser, la forma en el ser o el ser en la forma. Considera la sensación como si el ser o el ser como si poseyera la sensación. Básicamente aquí es una fórmula que habla el Buda de que nos confundimos. Y esto se refiere al tema del no yo, la creencia de un alma. Y es confundirnos, tener un sabor en la boca y pensar que yo soy ese sabor, tener un pensamiento negativo y pensar que yo soy ese pensamiento negativo. Como a veces decimos cuando uno dice que yo soy tonto, yo soy inteligente. Toda esta fórmula que está dándole acá, porque esta misma manera de explicarlo se repite en otros discursos, se refiere a eso, a no confundirnos y pensar que yo soy este cuerpo, que yo soy los pensamientos, ¿verdad? Que yo soy la forma, etc. Luego dice, y como monjes uno es invencible e inamovible con respecto a los estados que surgen en el presente, y ven que repite lo mismo de antes. Y lo que dice es no creer eso, no creer esas ideas, no creer que yo soy el cuerpo, que yo soy los pensamientos, ni nada de eso. Y este sutta, como les decía, es una repetición del anterior. Entonces vuelve a repetir el mismo párrafo de antes y el Buda básicamente le dice que está bien, que es una excelente manera y que así es como se tiene que enseñar como se tiene que dar esta enseñanza. ¿Verdad? Que es entender por qué el presente es tan importante.
por qué el vivir el ahora, si quieren decirlo de esa manera, que no es como el Buda lo enseña, pero si vamos a utilizar el lenguaje moderno, tal vez no está mal decirlo así, por qué el ahora, el aquí y el ahora son importantes. Y es por eso, porque solo aquí y ahora puedo dejar atrás las causas del sufrimiento. Si yo en este momento estoy pensando que mañana estaré en la playa, ahora no voy a dejar de ser feliz, solamente estoy generando ansiedad. Y mañana puede que no llegue a la playa. Pati pregunta que qué es inamovible. La palabra como tal, inamovible, significa pues que no voy a ser movido. Sí, que no me voy a dejar llevar o influir. Podríamos un día de estos ver el sutta que se llaman los 8 vientos y se refieren a este mismo tema, cómo me puedo dejar llevar. Por ejemplo, uno de los vientos son los elogios. Entonces yo estoy aquí sentado y alguien me dice, ay, qué bonita charla, qué bien, que explica todo. Y yo me lo creo, ¿verdad? Y ay, me siento todo feliz por eso. Entonces me estoy dejando ir, estoy dejando que la mente sea feliz a partir de un comentario de alguien. Y parte del problema, no es todo, pero parte del problema es que luego viene otra persona y me dice, qué pésima charla, no se entendió nada, ¿verdad? Quedé más confundido que antes. Entonces, si el elogio me lleva a la felicidad, la censura, creo que es la palabra que utilizan para esa traducción a veces, la censura o el reproche, me va a llevar también al otro lado, que va a ser el sufrimiento. Entonces, ¿qué tal si mejor me quedo tranquilo? Y si alguien dice qué buena charla, digo, bueno, qué dicha, espero que haya sido así, que sí haya aprendido. Y si alguien me dice qué mala charla, nada más, bueno, sí, está bien, a veces pasa. Quizá espero que encuentre a alguien que se lo explique mejor y que aprenda algo, pero sin yo irme para allá, sin yo irme para acá, ¿verdad? Nada más entendiendo que así es. Hay veces que la gente me entiende, hay veces que la gente no me entiende lo que estoy diciendo. Y dice que ¿qué se hace entonces para ser inamovible? Bueno, era justamente eso, es entendimiento, es entender. No porque alguien me diga que mi explicación estuvo bien, no significa que haya estado bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que practico es la felicidad. El otro día les decía que esa traducción siempre me da problemas. Felicidad mudita, felicidad compañera. Podría ser una buena traducción. Es la felicidad por la felicidad de otras personas. En este caso específicamente, porque la persona entendió el Dhamma, ¿verdad? Entonces, si alguien me dice que qué buen sutta, que qué buena explicación, en vez de yo creérmelo para mí, decir, qué bien que explico, lo que digo es, pues me alegra mucho que la persona haya conocido el Dhamma. ¿Verdad? Entonces, no hay un aferro, no hay un aferramiento, no hay una real unión con creerme algo para mí, creerme que yo soy un buen maestro. No, es felicidad porque la persona conoció el Dhamma. Qué bien. Y es muy lindo practicarlo así, ¿verdad? E igual para el otro lado, si alguien me dice que mal estuvo la instrucción, lo que practico es compasión. La compasión es el deseo de que la persona salga del sufrimiento. Entonces, ¿y por qué digo sufrimiento? Porque si no está conociendo el Dhamma, pues hay probabilidad de que no esté saliendo del sufrimiento. Entonces practico eso y lo que digo es, bueno, ojalá encuentre a alguien que le explique bien. Y entiendo, ¿verdad? Que ni siquiera el Buda, a veces uno piensa que el Buda, todo lo que enseñaba era perfecto, y el Dhamma es perfecto. Pero si pensamos que el Buda, hay gente que escucha el Dhamma de las mismas palabras de él en su misma época y no lo seguían, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar yo? Jamás puedo esperar yo tener más impacto que lo que tuvo él mismo. Hace un tiempo veía una charla y un monje decía eso, que uno puede considerar al Buda como un fracaso. Y es una interesante postura de pensarlo así, ¿verdad? De decir, sí, es cierto, o sea, él quería ciertas cosas que él se propuso, no las consiguió.
nos trajo el Dhamma y eso es una maravilla. Pero ser muy claros también en eso. Y para él lo decía también desde su postura como monje, como uno hace para no sentirse mal cuando uno enseña algo y la gente no lo entiende. Y bueno, si el mismo maestro que seguimos hoy en día no lograba explicarle todo a todo el mundo, yo también lo hago. A eso, con todo esto, lo que voy es que estoy practicando entendimiento. Y así es como no me dejo mover. En este caso en específico. Pero en todos los casos viene a ser lo mismo. Entender que son solo ideas. Entender eso. Entender que una preocupación mental no es real. Es real pero no es cierta. Ahí está, hay una preocupación, pero eso no va a cambiar nada. Para preocuparme hoy por el taller del domingo no lo va a hacer bien. ¿Hay algo que pueda hacer? Lo hago. No hay nada que pueda hacer. No lo hago. ¿Verdad? Y puede que sea un desastre el domingo. Puede que no. Todo bien. Se sigue haciendo el esfuerzo. En resumen, eso de cómo se hace para ser inamovible es entendimiento. Y aquí mismo el Buda lo dice. Y como monjes uno es invencible e inamovible con respecto a los estados que surgen en el presente. Y después de dar toda la explicación dice, esta persona, no considera la percepción como el ser. Eso a lo que se refiere es, percepción es tener conocimiento de algo, lo que estoy percibiendo. Vuelvo a mi ejemplo del taller del domingo. Estoy percibiendo una idea. Va a llover. Ahorita estamos con muchas lluvias aquí en Costa Rica. Y el taller va a ser en una zona donde llueve bastante. De hecho, el domingo pasado nos quedamos. El carro no salió. Tuvimos que llamar a una grúa para que nos sacara. Porque así está lloviendo, ¿verdad? Entonces imagínense. Pensando en este domingo, tal vez vaya más gente. Todo lo que puede pasar. Esa es la percepción que estoy teniendo. Y cuando el Buda dice, no considera la percepción como el yo, lo que significa es no creer que es real, no creer que eso soy yo realmente. Es separarme y entender que es una reacción natural del cuerpo y de la mente a preocuparse, ¿verdad? Pero no quedarme ahí, no quedarme sufriendo por eso. Y vuelvo al tema práctico. ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer nada? Hay que cancelar el taller. O se puede hacer y advertirle a la gente, sepan que se pueden quedar pegados en México, creo que dicen atascados. No sé cómo se dice en otros lugares, aquí decimos se quedó pegado el carro. Es eso, es el Buda lo que dice es no aferrarnos a esas ideas ni creerlas. Bueno, eso es lo que significa no creer, no confundir al yo, la forma con el yo, las percepciones con el yo. Y eso es a lo que se refiere el tema de anatta, que no hay un yo como tal, no hay un ser ahí como tal. Gracias, Patti, por confirmar que así se escucha. ¿Ve? Entonces, bueno, que quizá ahí quede claro. En realidad ese tema, esa pregunta ahí tan corta, como ser inamovible, es muy profunda y va casi a la raíz de todo lo que estamos haciendo. Vean que en meditación eso es lo que hacemos, nos sentamos, observamos la respiración. Hay una distracción y ¿qué hacemos con esa distracción? Simplemente regresar a la respiración o al ancla que tengamos. Metta, karuna, lo que sea. Así somos inamovibles. No hay que hacer algo extra, es nada más no irnos en la idea nueva. Estamos observando la respiración, la mente se va, regresamos a la respiración, la mente se va, regresamos a la respiración. Y así estamos siendo inamovibles. Va a haber un momento donde hay una distracción, pero no la perseguimos. Tal vez esa sea la forma más clara que puedo dar en este momento, no perseguir esas ideas. Pero, de nuevo, esa pregunta que está muy bien va básicamente a la raíz de toda la práctica que estamos haciendo. Estar bien, estar tranquilos en este momento. ¿Qué más preguntas tienen? Que ya
la lectura del sutta, lo que estaba pensando era que esa última parte da para una charla completa, para un retiro completo, hablando de ese tema de cómo es no relacionarse con las ideas, con las percepciones, y cómo ser inamovible. Voy a ponerlo en la lista de sesiones, la de los 8 vientos, es muy buena. Es una enseñanza muy, muy importante que hay que hacer. Entonces, bueno, no sé si tienen más preguntas. Y nada más para que quede en la grabación, la pregunta es ¿cómo se relacionan estos temas de mindfulness con la enseñanza del Buda? Ejemplo, mindfulness y nutrición, me dijo. Bien, vea, la historia resumida de la palabra mindfulness, y esa la he comentado en un par de ocasiones tal vez, o creo yo, es lo que viene de Jon Kabat-Zinn, que es él es de neurociencia, que es algo relativamente nuevo. Él se fue para Tibet, estudió con unos monjes tibetanos, se trajo algunas partes de la práctica de meditación y desarrolló un programa y fue el que acuñó la palabra mindfulness. Entonces lo que sucedió fue que después de algunos años se volvió de moda, se malinterpretó algunas cosas, se bien interpretó algunas cosas, pero como en todo ya se crea moda, ¿verdad? Por un lado, yo podría decir, sin miedo a equivocarme, mindfulness no tiene nada que ver con budismo. Nació de, ¿verdad? Porque como le digo, él sí fue a Tibet, sí estudió, pero además estudió budismo tibetano, entonces también hay que tener en consideración que pues va con sus prácticas también de Tibet y otras cosas. No, él no estudió los suttas a profundidad, no se fue al budismo incipiente, ni siquiera fue a Theravada. Entonces por ahí hay que tener eso muy, muy, muy claro, ¿verdad? Que casi que lo que rescató fue la idea de meditar, y rescata algo tan superficial que es casi que meditación genérica de antes, de la tradición védica, hinduismo y demás. No está realmente tomado del budismo. Eso lo hablamos hace poco en otro taller, en el de introducción al budismo, de cómo hay una parte de meditación budista que en realidad viene de o se comparte con la tradición védica, ¿verdad? Que es toda la parte de shamatha. Entonces mindfulness, porque yo estudié bastante de esto en los cursos que yo llevé. Mindfulness básicamente es meditación shamatha, y shamatha es, de nuevo, no es realmente budista, es un sistema de meditación muy antiguo de la India, que el Buda conserva y sigue practicando. Entonces, después de todo esto, él creó un programa muy bueno para reducción del estrés, se utiliza en muchísimos lugares y tiene muchas aplicaciones. Lo que yo he observado es que se prestó, y no estoy diciendo que toda la gente lo hizo, pero se presta para que usted nada más ponga en el rótulo la palabra mindfulness. Algunas personas estudiaron un poco, y lo digo de personal, yo cada vez que veo eso, yo trato de estudiar a la persona. Y me encuentro por todo lado gente que sí estudió un poco, gente que no estudió nada y nada más puso ahí mindfulness. Literalmente se leyeron un artículo en algún lugar y ya pusieron mindfulness. Gente que ni siquiera sabe nada, o sea, hay de todo, se presta para todo. Entonces, bueno, eso es como un lado, ¿verdad? Nada más para tener cuidado y siempre investigar a la persona. Hay gente muy buena que sí ha hecho su tarea, gente que no. Formalmente, ¿cómo funcionan esos programas? Es porque cuando uno hace esa práctica de meditación, cuando uno desarrolla la parte de calma mental y prestar atención, como que los sentidos se despiertan, ¿verdad? Y eso es una parte con la que siempre hay que tener cuidado, porque uno se puede confundir. Yo siempre comparo esto con ser un deportista. Y digamos que uno va a ser futbolista y empieza a hacer prácticas y le salen unos grandes músculos y la gente, no sé, el físico se vuelve muy hermoso y la gente empieza a ser atraída por uno y uno dice que un futbolista soy.
No, usted nada más tiene músculos y la gente le cayó bien, pero usted no es un buen futbolista todavía, es otra cosa. Aquí pasa algo similar. La gente hace los retiros, y algunos de ustedes sé que han hecho retiros, y cuando la mente se calma, la comida sabe muy bien. Y es solo porque la mente está tranquila. No abandonamos el sufrimiento. No hicimos lo que el Buda nos dijo que tenemos que hacer. Pero uno puede ver que hay ciertos beneficios mundanos, como eso, la comida sabe muy bien. La gente que hace shamatha, uno llega a controlar las mentes de otras personas y llega a influir en ellos. Y suceden un montón de cosas. Entonces, algunas personas han aprovechado eso, y no lo digo negativamente, la palabra aprovechar, me refiero a realmente aprovechar eso, esos beneficios de la atención plena, del mindfulness. Y por ejemplo, este que es de nutrición, lo hacen para enseñarle a la persona a estar más calmada y poder tener una mejor alimentación. No está mal, maravilloso, qué dicha que se tienen esos beneficios. Pero en parte de su pregunta es eso que tiene que ver con el budismo, pues ahí no tiene nada que ver con el budismo. Por lo mismo que estábamos hablando ahora, vean que esto de tener un día auspicioso no es para disfrutar más de la comida, es para hacer la práctica. En ese sentido, aprovechar la atención plena para comer mejor no tiene nada que ver con el budismo, simplemente es uno de los beneficios de tener una atención plena. Ahí usted ve cosas tan mundanas como atención plena para trabajar mejor, ¿verdad? Eso nada que ver con lo que el Buda está diciendo. Tener mejores relaciones de pareja, nada que ver con lo que el Buda está diciendo. Había un ex monje que da unos talleres de meditación y él lo pone, venga, y específicamente es para hacer meditación en los sueños, que es una práctica muy, muy tibetana, y él lo dice, venga, aprenda a hacer eso y tenga la mejor experiencia sexual de su vida, ¿verdad? Entonces él está tomando una práctica tibetana que ellos lo mezclan con su práctica de budismo y lo está llevando a algo tan mundano como es el sexo. No tiene nada que ver con eso. Esa es esa parte. Pero repito, entonces hay gente que sí ha hecho bien su tarea, que aprende muy bien lo que es mindfulness, que aprenden lo que es shamatha, y le enseñan a la gente a cosas mundanas, cómo aprovecharlas mejor, cómo controlar la ira, cómo controlar el estrés, en este caso cómo tener una mejor alimentación, cómo tener mejores relaciones de pareja, quizá con los hijos. Todo eso está bien a nivel mundano, pero en respuesta a su pregunta, se sale de lo que es la enseñanza budista. Yo aquí conozco mucha gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que es el mindfulness, que a veces son instructores de yoga, que otras cosas, y nada más lo ponen. Y ahora doy mindfulness. Tantra también lo hacen muchísimo para vender. Entonces hay de todo, ¿verdad? Y eso nada más lo menciono porque si lo van a practicar o van a ir a donde alguien, tomar la tarea de investigar bien a la persona, ¿verdad? Como dice Patti, bueno, si respondí bien o si tiene alguna otra duda me la hace saber, Ros. Patti dice que sí, hasta por ahí. Dice que cómo practicar la atención plena en todo momento en la vida cotidiana. Bueno, esa respuesta es gigante. Le voy a dar la respuesta corta, pero lo que deberíamos de hacer es más bien hacer un par de sesiones para hablar más en todo eso, porque la respuesta corta, cómo practicar la atención plena, es empezar poco a poco, empezar meditando, haciendo las sesiones, y eso se va permeando en la vida diaria. El Buda habla bastante de eso, de tener atención plena cuando estamos comiendo, cuando estamos poniéndonos la ropa, cuando estamos yendo al baño, cuando nos estamos bañando, cuando estamos caminando. Es ir incorporándolo en cada momento. De nuevo, esa es como una respuesta muy, muy corta y muy, muy escueta de cómo se hace, pero es ir incorporándolo. Eso es la atención plena, pero hay que entender un poco mejor qué es atención plena, ¿verdad? Y yo siempre hago la mención de que los Zen realmente han llevado esta práctica a otro nivel, ¿verdad? Como hacen todo. Pero la respuesta sería muy larga como para dársela acá.
le voy a proponer que voy a buscar algún par de discursos donde se hable un poco de esto y hacer 1 o 2 sesiones para estudiarlo de mejor manera, ¿verdad? Pero es eso, el Buda habla cuando estamos hablando con otra persona, los pensamientos, y es parte de lo que él menciona acá, no tener deleite cuando hay preocupación, cuando hay bienestar. Yo aquí estoy hablando y estoy haciendo eso, estoy observando el tono de voz, las palabras que estoy dando, si hay preocupaciones en la mente, si esto, si lo otro, todo lo que está sucediendo, yo estoy tratando de practicar la atención plena, la parte del sati, que es parte del octuple sendero, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta muy corta de cómo se hace, ir incorporándolo poco a poco en la vida diaria, los 5 preceptos y todo lo demás. Pero me gusta la pregunta y más bien le voy a proponer eso, que planeemos un par de sesiones para hablar al respecto con más calma. Y si tienen más preguntas, más bien a mí siempre me gusta que me envíen preguntas, porque así puedo planear mejor lo que podemos hablar, ¿verdad? O al menos buscar la información. Voy a hacer eso, voy a planear una sesión al respecto. Dice Angélica, todas las personas pueden entender los suttas, es difícil eso. Y Pati dice que a mí me cuesta un poco trabajo entender los suttas. A ver si la otra pregunta es de lo mismo. Meditación, Bien. Bueno, dice Pati que le parece que se trata en una sesión. Perfecto, entonces hagamos eso, pongamos el tema y planeemos un par de sesiones, porque es una excelente pregunta y deberíamos de prestarle más atención. Entonces, Angélica, que si todas las personas pueden entender los suttas, deberían. El Dhamma es más claro de lo que a veces se parece. A veces la gente lo confunde mucho, explicaciones confusas, maestros que hacen desastres. Bueno, decirles maestros es un poco falso, pero digámosles maestros por ahora. Y por eso quería hacer hincapié en este tema de hoy, de que vemos que la gente habla de qué es vivir el ahora, y entonces viene uno con esa idea, lee este sutta y no coincide con lo que todo el mundo le dice, dónde está acá, ¿verdad? Disfrutar del queque o disfrutar del paseo. Eso es lo que hace difícil entender los suttas, pero parte de lo maravilloso de la enseñanza del Buda es que es muy claro. La respuesta es que sí, todo el mundo debería poder entender los suttas, pero requieren a veces entender la idea general de lo que enseñó el Buda, y cuando uno entiende esa idea general, ustedes van a ver que uno lee los suttas y es claro. Dicho eso, las traducciones dan un poco de problema y por eso estamos trabajando en esta nueva traducción. Porque vean que esta estructura como está hecha a veces se confunde un poco, la manera en que está redactado, esas traducciones son casi literales. Entonces, esta estructura es como la gente de la India hace 2500 años entendía una explicación. Nosotros la entendemos distinto. Si han leído ya mis primeros esfuerzos de la traducción, y me encantaría que me den retroalimentación, yo estoy tratando de hacerlo en un lenguaje más cotidiano, con una estructura más cotidiana de cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces es todo eso. Los suttas en sí, la explicación es muy clara, es muy directa, pero a veces la manera en que están hechas las traducciones nos generan confusión. Yo estoy tratando de agregar comentarios, tantos comentarios como sean posibles para todo esto, y modernizar el lenguaje, modernizar la manera en que las cosas están hechas, porque sí son entendibles, son muy, muy entendibles. El Buda hacía mucho hincapié en eso, en utilizar buenas analogías y un lenguaje muy cotidiano de la época, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, uno necesita como una introducción al Dhamma, al verdadero Dhamma, una introducción a los suttas, y una vez que uno tiene eso, debería de ser posible entender todo de forma muy clara. Rose dice que haga sesiones de los diferentes métodos de meditación. Sí, ya hicimos el primero, ¿verdad? Sí, ya hicimos el primero, que era como esa introducción. Entonces podríamos ir haciendo más sesiones e ir tocando temas más específicos. Dudas con los llanas, dice usted que tiene. Sí, tranquila, eso es frecuente. Y yo creo que el principal problema con los llanas, las dudas, es de nuevo que hay más gente confundiendo
el Dhamma que gente explicando el correcto Dhamma, pero todo bien, sigue haciendo sus preguntas, ¿verdad? Y repito siempre, hágalas aquí en sesión, escríbame correos, escríbame por redes sociales, como usted quiera, el teléfono, donde sea, y ahí las vamos viendo. Nos dice, en nosotras es mi imaginación o la gente, cada persona entiende cosas diferentes. Hasta yo lo leo y entiendo algo y lo vuelvo a leer y entiendo otras cosas y entiendo una enseñanza a la primera. Sí sucede eso, pero yo creo, e insisto en lo que estaba diciendo, creo que viene de que hay tanta gente, honestamente, hablando paja, es como decimos aquí en Costa Rica, que ahí es de donde viene. Cuando uno ya entiende que el Buda era claro, yo veo mucha gente hablando de que se puede interpretar así, así. El Buda es muy claro. Nos sentamos, cruzamos las piernas. Literalmente está diciendo que así se medita, sentados cruzando las piernas. Y yo veo gente hablando de que eso se refiere a que tal teoría y tal cosa. No, o sea, nada más está diciendo siéntase y cruce las piernas. Realmente eso es, ¿verdad? Y así es con muchas, excepto ciertos temas muy profundos, como la origen dependiente, y otra que otra cosita, hasta ahí queda. O la gente discutiendo que los planos de existencia son estados mentales. No, los planos de existencia son planos de existencia. Realmente es otro lugar, hay lo que nosotros llamamos fantasmas, no hay cuerpo. Literalmente es eso, un infierno es literalmente un lugar donde hay mucho sufrimiento. Y la gente insiste, no, yo lo interpreto como esto. Entonces, yo creo que de ahí viene. El Buda no está haciendo desórdenes, no está dando una enseñanza ahí esotérica, está hablando de realmente un plano de existencia. Los animales están en otro plano de existencia. Y la gente insiste en estas confusiones. Entonces de ahí viene mucho. Mi mejor recomendación es tómenselo literal. Tomen las enseñanzas literales, tal como el Buda las está dando, y van a ver que la confusión disminuye tremendamente. Angélica, ok, gracias por contestar mi duda, con todo gusto. Y otra sesión de meditación con nosotras, sí, la estamos planeando. Pati dice, hay un libro que habla de los 31 planos de existencia. Sí, es muy bueno y hay una buena traducción al español. Yo de hecho estaba haciendo la traducción y me encontré la traducción al español y está tan bien que dejé la mía a medio camino. Es muy bueno ese es muy bueno. Y Angélica dice, un lugar con mucho sufrimiento podría ser una cárcel. Sí, pero no es un plano de existencia. Sigue siendo este plano de los humanos. Simplemente una cárcel donde hay sufrimiento. Porque, por ejemplo, si van a Noruega, creo que es, los presos tienen celdas individuales con su propia llave. Los policías no tienen llave de la celda. Tienen videojuegos, tienen muchas cosas. Son cárceles muy bien diseñadas para realmente rehabilitar a la gente, y no lo mismo como una cárcel en Indonesia o en algunos otros lugares, Tailandia, también son muy fuertes. Aquí tenemos cárceles terribles, ¿verdad? Entonces una cárcel es una cárcel, no es un plano de existencia, literalmente sigue siendo parte de este plano. Y dice Rosy, comparta fotos del taller retiro que se llevará a cabo. Sí, claro, ojalá salga bien y alguien tome algunas fotos, con gusto las comparto. Y hoy sí nos pasamos bastante rato, así es que si queda alguna pregunta por ahí, si no, sería bueno ir ya haciendo el cierre de la sesión de hoy. Y gracias por todas las preguntas que hicieron. Se puso interesante la conversación al final. La otra semana podemos retomarlo, de hecho, puedo retomar algunas de esas preguntas y de ahí partimos. Ni siquiera tengo para la otra semana tema, entonces si tienen ideas también me las pueden enviar. Dice Angélica, me cuesta trabajo pensar o entenderlos en los planos de existencia. Bueno, ahí va otro tema que podemos tocar. Honestamente, son importantes para entender ciertas cosas, pero a la vez la gente que no los entiende no son para todos. O sea, hago hincapié en eso, que no hay que entender absolutamente todos los temas de los suttas. Algunos están ahí porque algunas personas lo necesitaban y demás. Pero podemos hacer una buena sesión de los planos de existencia para entenderlos y ver
ver más claro qué es lo que son y por qué existen y demás. También se une con el tema de cómo se confunde la gente en meditación, ¿verdad? Pero sí, hagamos eso, compartamos el libro. Quienes tengan interés pueden empezar a leerlo. Y puedo esta semana ir hablando un poco de eso en el grupo y enviar algunos comentarios al respecto de qué son. Y puedo planear. De nuevo, no tengo todavía sesión para la otra semana. Quizá podría hacer eso, los 31 planos de existencia. O locas, los planos de existencia. Podemos ver algunas opciones. Si no, la otra puede ser un par de semanas. No hay prisa. Hay varias otras cosas que ir haciendo. Así es que bueno, creo que podemos ir cerrando ahora. Si tienen más preguntas, envíelas. Y si no se las respondo aquí mismo, quedan para la otra semana por algún otro medio. Y muchas gracias por haber estado. Estuvo muy interesante. Y si no, nada más eso. Muchas gracias. Tengan muy buena noche. Espero que se haya entendido todo.